Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos pone esta elección como rey por parte de Samuel a Saúl, y aquí si leemos los textos precedentes y todo, vemos, todo lo que hemos viendo estos días, un desastre por parte de Israel que quiere ser como los otros pueblos. Ay, Señor, cuando se dicen estas cosas, también las hemos vivido aquí, ¿no? Los otros países también hacen esto. O el aborto, si los demás países al aborto, pues nosotros también. Si hemos de destrozar la familia, pues también, como lo hacen en los demás países. Si hemos de aprobar el matar a también los demás países se acepta la eutanasia, nosotros hemos de aceptar la eutanasia. Y dices, ese juego de porque los otros lo hacen, recuerda aquello de las madres a sus hijos. Si tus amigos se tiran por la ventana, tú también, pues eso. Y al final, en el Samuel, que en nombre de Dios vos transige, queréis un rey, pero ya veréis lo que hace el rey. Os exigirá a vuestros hijos y vuestras hijas que trabajen para él. Os hará pagar el diezmo de todo lo que ganáis y de vuestras tierras. Lo tendréis, en el fondo les viene a decir, el rey será un tirano y lo tenéis que soportar porque lo habéis elegido vosotros. Sí, queremos rey. Y Samuel les hace ver que en el fondo lo que no quieren es a Dios. Ese es el problema. Prefieren un rey que les ponga leyes humanas a tener al que les pone las leyes de Dios, mucho más suave, pero mucho más interior. La ley de los hombres es externa, pero obliga a todo. La ley de Dios es interna, pero obliga menos, obliga internamente, sí, pero en las cosas de fuera da mucha más libertad, en aquello que no tiene que ver con directamente o con la fe o con el bien común. Pero eso sería toda una historia casi para unos ejercicios espirituales. El Evangelio de hoy es la vocación de Leví. Leví es Mateo. Mateo y Leví son la misma persona. Pero aquí hay cosas que nos dan pistas para entender lo que no se dice. Si uno coge el texto, aparentemente dice: al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: sígueme. Se levantó y lo siguió. ¿Pasó realmente así? Sí, pasó así, pero ¿solo eso? ¿O hay más? El mismo Evangelio antes, en el capítulo anterior, nos dice: pasó donde estaban las barcas, vio a Pedro y Andrés, los llamó y les siguieron, lo dejaron todo. Y aparentemente en este Evangelio no se dice nada de antes, como si no se conociesen. Y por el Evangelio de Juan sabemos que ya eran discípulos de Jesús. Y aquí parece que pasa algo parecido, porque dice: sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Todo eso hace pensar que Leví ya era discípulo de Jesús, pero un discípulo en el sentido de que había ido a enseñanzas de Jesús, al menos con curiosidad,
Leví es un judío, aunque le traten como un extranjero porque es cobrador de impuestos, pero es judío. Y parece que esperaba también al Mesías y ha ido a las cosas de Jesús. Jesús lo conoce bien por dentro y le llama. Y dice que invita a esta cena o esta comida en casa de Leví, en casa de Mateo. Y claro, ¿quiénes hay allí? Si Mateo está para ser apóstol, pues está para el apostolado con los suyos. Lógicamente sus amigos y compañeros están sentados a la mesa. En la mentalidad judía de la época, un cobrador de impuestos es lo mismo que una prostituta, así de claro. Son gente traidora al pueblo, es gente pecadora por antonomasia, así que no se puede tener contacto con los cobradores de impuestos. Estar con ellos es ser impuro, es pecado, en la mentalidad de ellos. Y entonces por eso preguntan los escribas y los fariseos, al ver que come con pecadores y publicanos, dicen, ¿por qué lo hace? Y entonces aquí viene la respuesta de Jesús, que aunque a muchos les cuesta verlo, a mí me parece evidente. Es el doble sentido de esta frase de Jesús. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Tiene un sentido que es el evidente. ¿Quién necesita al médico? Los enfermos. ¿Quiénes están enfermos del pecado? Los pecadores. Pues Jesús va a los pecadores para limpiarles del pecado. Bien, aparentemente esta es lo que quiere decir y lo que dice. Pero a mí siempre me ha parecido que aquí hay una crítica mordaz mucho más importante. Y es cierto, Jesús va a los pecadores para que se conviertan. Pero el gran problema es los que se creen justos, los fariseos, que no se pueden convertir porque ellos ya se creen convertidos y buenos y justos. Así que Dios no puede hacer nada por ellos porque se creen buenos. Que no nos pase a nosotros, que con que nos creemos tan buenos seamos incapaces de ver la voluntad de Dios y de tirar por ella. Por eso esa conversión continua de los cristianos. Sí, ya intentamos ser cristianos y buenos cristianos, o al menos espero que sea así, de cada uno de nosotros. Pero siempre necesitamos día a día ver lo que vamos haciendo. Realmente si nos apartamos de Dios, volver al redil, ir analizando nuestra vida si es concorde a lo que Cristo enseña. Y nunca considerarnos del todo justos, ni mucho menos. Como los santos se consideraban pecadores y eran los malos. Y de esta forma podemos llegar a ser buenos sabiendo que el único bueno es Dios mismo. Y acercándonos a Él, siguiéndole a Él, llegaremos a esa bondad que nos puede abrir las puertas a la vida eterna.